más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Bendiciones para todos mis amados hermanos en esta preciosa hora. Dios bendiga a toda la amable audiencia, a todos aquellos que están conectados y que ciertamente nos reunimos a través de este medio para invocar el nombre del Señor, para buscar de su maravillosa presencia y llenarnos de su Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amados siervos del Señor, a todos los pastores, líderes, junta directiva de nuestra misión de Fuente de Poder, y también a todos aquellos amigos, a todas aquellas personas de otras denominaciones también que se conectan con nosotros. Estamos muy contentos, muy alegres y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da, que Él nos brinda, que Él nos otorga para poder estar con cada uno de ustedes todos los miércoles y los viernes a las 5:30 de la mañana. Así que nos gozamos, nos alegramos, y si de pronto no puedes conectarte a las 5 de la mañana, pues este programa queda ahí en la página de Dios Fuente de Poder Valledupar y en nuestro canal de YouTube de Dios Fuente de Poder, y ahí puedes verlo en cualquier momento para que tu alma
pueda ser edificada de parte de nuestro Dios. Así que nos gozamos y con ustedes, pues este es su servidor, el pastor Fabio Vega Escorcia. No somos más que siervos del Cristo glorioso y estamos delante de su bendita y maravillosa presencia para servirle a Él. No somos más que esclavos de Jesucristo. Eso es lo que nosotros somos, siervos inútiles en las manos de un Dios vivo y eterno. Así que vamos a disponernos, aleluya, vamos a disponernos para orar, para clamar, para interceder. Y qué hermoso, ¿verdad? Que podamos tener no solamente este espacio los miércoles y los viernes, sino que también a través de la página de Dios Fuente de Poder, nuestra iglesia central con el pastor Cristian Escorcia, los días martes y los días jueves también tenemos un precioso devocional. Por lo tanto, durante toda la semana de martes a viernes tenemos un espacio desde las 5 de la mañana para meternos con el Señor, poder fortalecer nuestras vidas a nivel espiritual y poder iniciar un día, aleluya, glorioso, victorioso, porque qué mejor que iniciar el día orando, clamando y llenándonos de la presencia de nuestro Dios y recibiendo un poco de su maravillosa palabra que nos guía, que nos instruye y que también pues fortalece nuestras vidas. Vamos a orar, te invito a donde tú estás, que cierres tus ojitos, levante tus manos al cielo y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque ciertamente, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Y en este momento venimos delante de ti para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para decirte, Señor, aleluya, que ciertamente tú eres el dador de la vida, que tú, Dios, eres el creador de los cielos y de la tierra y que nosotros estamos para rendirnos delante de ti. Aquí estamos, glorioso Padre Celestial, pidiéndote, Señor, de que en esta preciosa hora, Señor, tú nos asistas, de que ciertamente tú te derrames en nuestras vidas, pero no, Señor, nosotros queremos reconocer tu grandeza, queremos rendirte todo loor, queremos rendirte toda alabanza, queremos manifestarte nuestra gratitud, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, aleluya, porque Dios, tú has hecho cosas tremendas y maravillosas en nuestras vidas y nosotros estamos agradecidos y en esta hora te decimos, Señor, gracias, gracias por lo que tú has permitido, gracias por la forma como tú, Dios, has trabajado en nuestros corazones, gracias por habernos permitido conocerte, seguirte, buscarte y llevar una vida, Señor, escondida en ti. Señor, aquí estamos para que en esta hora, Padre eterno, tú tengas tu oído dispuesto a recibir nuestra oración, nuestra intercesión delante de tu trono. Señor, te necesitamos en esta mañana y venimos ante ti en el nombre de Jesús porque estamos necesitados de ti, del Dios vivo, eterno y maravilloso. Necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos, Señor, nuevas fuerzas en esta hora. Necesitamos, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros y que tú nos ayudes, Padre. Necesitamos mucho, demasiado de ti y aquí estamos, eterno Padre Celestial, para que tú te glorifiques, para que tú fluyas, para que tú nos llenes, para que tú nos satures, para que tú nos avives, para que tú, Dios, tomes el control de nuestro ser, para que, Padre de la gloria, tú ministres en lo profundo de nuestra alma. Señor, te necesitamos, Dios, te necesitamos demasiado, te necesitamos más que el aire que respiramos. Y ante ti, Señor, postrado estamos diciéndote, Señor, que en este nuevo día, en esta preciosa hora, queremos, Señor, que tú nos asistas, que tú nos fortalezcas, que tú nos ministres, que tú, Dios, nos entregues nuevas victorias. Padre eterno, que la presencia maravillosa y poderosa de tu Espíritu Santo, Dios, sea aquella que puede impartir la guianza necesaria. Que tú nos sigas enseñando, Señor, que hoy en este nuevo día queremos tener nuevas experiencias contigo. Necesitamos, Señor, de que tú, Dios, ciertamente, aleluya, te glorifiques en nuestro ser. Nos presentamos delante de ti para que tú nos limpies, Señor, para que tú quites lo que tienes que quitar, para que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras inconsistencias y nos limpies con esa sangre preciosa
preciosa de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos. Necesitamos esa ayuda tuya, necesitamos esa intervención tuya, necesitamos, Padre eterno, que tú, Dios, nos ministres y que tú, Padre de la gloria, te glorifiques en cada uno de nosotros. Dios, aquí estamos, Señor eterno. Aquí estamos con un corazón abierto, un corazón dispuesto, con sinceridad. Con sinceridad, porque somos conscientes, Señor, que tu asistencia es necesaria y que eres tú el que puede llenar cada área de nuestros corazones, Señor. Y venimos, Padre eterno, aleluya, confiando plenamente en ti, diciéndote que aumente nuestra fe y que nos ayudes a permanecer en ti. Tú que conoces cada lucha, tú que conoces cada batalla, tú que conoces cada inconsistencia, imparte de tu fortaleza. Imparte, Señor, cada día más de tu Espíritu Santo. Señor, que la obra que tú has comenzado, tú la termines, que el trabajo que tú iniciaste, Señor, tú sigas adelante, que tú, Dios, fluyas poderosamente, que tu Padre eterno te glorifiques, que tú ministres con poder, que tu gloria descienda, Señor. Que hoy, Padre, queremos decirte que necesitamos y anhelamos ver más tu gloria, que queremos, Señor, tener experiencias maravillosas contigo. Necesitamos, aleluya, mucho, mucho más de ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos crecer más en ti, más en tu palabra. Queremos crecer más en la unción, en el respaldo, en la humildad, en la sencillez, en la mansedumbre. Que ese fruto del Espíritu Santo se forme en nuestras vidas, Señor. Que tú puedas, aleluya, reestructurar lo que tienes que reestructurar en nuestras vidas. Dios eterno, necesitamos humildad, necesitamos sencillez, necesitamos, Padre bueno, mansedumbre, necesitamos que tú, Padre de la gloria, te glorifiques en cada uno de nosotros, en aquellos que también están conectados, en aquellos, Padre eterno, que están ahí clamando, suplicando. Señor, aquellos que tienen gran necesidad. Mira cuántas familias, cuántos hogares, cuántas situaciones complejas, Señor, por las que están atravesando muchas personas, muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas damas, inclusive caballeros. Y te pedimos, Señor, que tú intervengas. Te pedimos que tú ministres, te pedimos que tú obres poderosamente, que tú inclusive, Dios, impartas milagros, impartas sanidades. Señor, fluyas. Padre eterno, te glorifiques. Señor, te pasees. Señor, te muevas. Dios eterno, aleluya, que tu gloria descienda sobre cada hogar, sobre cada familia. Que tú revientes toda cadena, que tú revientes toda atadura, que tú revientes todo yugo, que te lleves toda altivez, toda arrogancia, todo lo que produzca conflicto, todo lo que produzca, Señor, un malestar indebido, y que tú, Dios, aleluya, te pronuncies en cada vida, Señor, que tú te hagas sentir, Señor, que tú te des a conocer y que ciertamente, Padre de la gloria, tú fluyas en cada corazón conforme a cada necesidad, de acuerdo a tu perfecta voluntad, mi Dios eterno y Padre bueno. En tus manos estamos, Señor, colocando cada vida, colocando cada necesidad, colocando inclusive instrumentos que están enfermos y colocando instrumentos desahuciados en tus manos para pedirte que tú sanes toda enfermedad en esta preciosa hora, que tú te glorifiques, Padre eterno, que tú fluyas, que tú te lleves toda dolencia, toda complicación cardíaca, que tú te lleves todo problema gástrico, que tú te lleves todo problema intestinal. Dios, fluye y glorifícate en los cuerpos que están quebrantados de salud. Ministra poderosamente, Señor, y asiste, imparte la ayuda necesaria, porque tú eres un Dios que todo lo puedes, eres un Dios maravilloso, eres un Dios misericordioso, eres un Dios eterno, eres un Dios sin igual, eres un Dios perfecto, eres un Dios guerrero, batallador, eres un Dios proveedor, y nosotros hemos
confiado plenamente en ti. Hemos confiado en tu palabra. Hemos confiado, Señor, en lo que tú has hecho, en lo que tú haces y en lo que tú harás. Nuestra confianza está plenamente, Señor, aleluya, escondida en ti, fijada en ti, porque confiamos plenamente, Señor, aleluya, en tu capacidad, en tu poder. Por eso, como necesitados, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién nosotros acudiremos? ¿A quién nosotros asistiremos? Sino a ti, Padre bueno, a ti, Dios eterno, a ti, Padre celestial, a ti, eterno Salvador. Dios, glorifícate. Señor, muévete. Padre eterno, paséate. Dios eterno, yo te necesito y cada vida te necesita y esta misión te necesita y cada pastor te necesita, Señor. Los jóvenes te necesitan, los ancianos, las damas, los caballeros, Señor. Tenemos necesidad profunda de ti en nuestras vidas, Padre eterno, y por eso te invocamos, por eso te buscamos, por eso creemos, aleluya, y por eso estamos aquí, aleluya, clamando en este momento, Señor, para que tú bendigas este territorio colombiano, para que tú bendigas cada rincón de esta patria colombiana, para que tú te glorifiques poderosamente, Señor, sobre todo este territorio colombiano, para que tú, Padre de la gloria, te muevas, para que tú fluyas, para que tú, Dios poderoso, ministres de una manera especial en cada rincón, para que tomes el control de tanta inseguridad, de tanta violencia, para que, Padre de la gloria, muchos de los colombianos puedan conocerte a ti, así como de otras naciones, en toda Latinoamérica, en toda Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, Padre, en los diferentes continentes del globo terráqueo. Señor, manifiéstate. Mira cuánta necesidad a nivel global, Dios, y nosotros creemos que tú puedes hacer algo. Nosotros creemos que muchas vidas pueden llegar a los pies del Cristo glorioso. Lo creemos profundamente, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos creyendo de que tú eres un Dios que obras con poder, que ministras de una manera contundente. Lo creemos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los servidores, bendice a los líderes, bendice a los ministros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, con cada proyecto. Ayúdanos, Señor, con cada evento a realizarse en esta misión de Fuente de Poder, con cada campamento, Señor, con cada actividad de campaña, Señor, con cada actividad formativa. Señor, colocamos también delante de ti el concierto que tenemos con el pastor y salmista Alex Márquez, para que tú te glorifiques, para que tú continúes aparejando todas las cosas, para que el 8 de agosto sea un día glorioso, maravilloso, potentoso, donde tú te derrames con poder, donde tu gloria descienda maravillosamente, Señor, donde sea un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo donde tu presencia descienda, un tiempo, aleluya, donde tú obres con sanidades y milagros. Ese evento está en tus manos, Señor, porque tú sabes que el propósito, Señor, es continuar con la construcción del templo, seguir avanzando en la construcción del templo, que tú nos ayudes con los recursos necesarios para continuar con la construcción del templo, así como te pedimos con cada uno de los proyectos, Señor, en nuestra misión de Fuente de Poder, en aquellos que están levantando, que están construyendo, en aquellos que están negociando lotes para la obra, así como también te pedimos por nuestro campus, Dios Fuente de Poder, y que tú continúes supliendo, aparejando para poder llevar a cabo, Señor, y que se realice y se materialice el proyecto de construcción en el campus de Dios Fuente de Poder. Dale los recursos a los siervos, a tus pastores Cristian y Cristina. Bendice a los hermanos de Villadela, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Ministra poderosamente, que tú sigas aparejando cada evento, que tú sigas entregando la victoria con cada actividad, con cada recurso, Señor, que tú colocas en las manos, Padre de la gloria, y que nosotros, Señor, aleluya, podamos ver hecho realidad
lo que tú has manifestado y lo que tú has permitido, Señor, aleluya, visionar en ese lugar bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, en tus manos estamos, aleluya. Esta misión te pertenece a ti. Ayuda a cada pastor que está construyendo. Ayuda, suple cada recurso, suple cada dinero. Toca los corazones, ministra profundamente, Señor. Y ayuda, Señor, a que pueda cada líder y podamos, Señor, finiquitar los proyectos que se están llevando a cabo en el plano de la construcción. Dios, también te pedimos que tú sigas levantando instrumentos, que tú te sigas glorificando poderosamente, que tú tomes el control, Dios eterno, aleluya, y que tú, Dios, levantes obreros, porque la mies es mucha, pero dice la Biblia que los obreros son pocos. Y estamos orando, Padre eterno, para que tú envíes obreros a tus mies, que tú levantes instrumentos revolucionados por ti, instrumentos que ciertamente, aleluya, quieran seguirte, quieran servirte y que tú has llamado, aleluya, para ejercer un ministerio. Dios, glorifícate. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántas ciudades, Señor? ¿Cuántos países por visitar? ¿En cuántos lugares, Señor, tú has de enviar a tus instrumentos, a tus siervos, para que continúen la obra que se ha comenzado? Dios, sigue expandiendo esta misión de Fuente de Poder. Sigue bendiciendo esta hermosa misión en Panamá con nuestro pastor Ronnie Rosales, en Venezuela con nuestro pastor Horacio Soto. Señor, en Canadá con nuestro amado pastor allá en Canadá, en Estados Unidos, Señor. Glorifícate, Padre eterno, con los siervos en Estados Unidos. Padre eterno, nuestro hermano pastor Manuel y su esposa también. Síguete glorificando con los grupos, Señor, que hay en diferentes países, las células que se hacen virtualmente, nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Portugal, nuestros hermanos en Alemania, nuestros hermanos en Ecuador, nuestros hermanos, aleluya, Señor, en Nicaragua. Te pedimos por los siervos tuyos en Nicaragua, por la pareja de líderes, de pastores en Nicaragua, para que tú los bendigas poderosamente, para que tú les ayudes poderosamente. Bendice las obras del Atlántico, bendice las obras de Cundinamarca, bendice las obras de Antioquia, bendice las obras del Magdalena, bendice las obras de La Guajira, bendice las obras del Cesar, bendice, Señor, las obras, aleluya, de los Santanderes, bendice las obras de Magdalena Medio, bendice las obras del Valle del Cauca. Señor, bendice, bendice cada rincón de Colombia, bendice, Señor, las obras en Sucre, Padre eterno, las obras en Córdoba, bendice poderosamente cada una de estas obras, Dios eterno y Padre poderoso. Señor, glorifícate, obra, aleluya, en tus manos estamos, Señor. Entrega una victoria nueva hoy, una mayor victoria, una mayor bendición. Señor, fluye, Padre, derrámate, Señor, muévete. Dios eterno, queremos, necesitamos, anhelamos más de ti, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo. Sigue obrando, sigue fluyendo, sigue tocando, sigue avivando, sigue nos dando más de ti, que el temor de Jehová crezca en los corazones, Padre, que tú te lleves toda depresión, que tú te lleves toda influencia de parte del diablo que quiera llevar al suicidio, que tú te lleves, Padre eterno, todo ataque, toda influencia de hechicería, de brujería, en el nombre de Jesús, que tú libertes corazones cautivos. Padre de la gloria, fluye, Señor, sigue ministrando. Dios eterno, sigue obrando, aleluya. En tus manos estamos, Señor. Somos necesitados de ti. Sin ti no somos absolutamente nada. Y por lo tanto aquí estamos, aleluya, deseosos, aleluya, deseando,
Aquí estamos, aleluya, delante de tu trono, mi Señor. Síguete glorificando. Añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Sigue tocando corazones, Padre eterno. Sigue transformando vida, Dios bueno y poderoso. Sigue fluyendo, Señor, que tu Espíritu Santo se siga derramando en todo lugar. Que tu presencia siga fluyendo en todo lugar. Que tú bendigas cada culto, cada servicio. Que tu gloria descienda, Padre eterno, que tú fluyas, Dios eterno y poderoso, que tú ministres en los matrimonios, ministra en los hogares, ministra en las familias. Señor, que tú te lleves toda soberbia, llévate todo orgullo, Padre de la gloria. Quita todo lo que impide la unidad matrimonial, la unidad familiar. Padre bueno y Dios poderoso, síguete glorificando y sigue trabajando en cada corazón porque lo necesitamos. Que cada día podamos ser más conscientes de la realidad de lo que tú eres, de lo que tú significas y que cada día nos enamoremos más de ti, Señor, que cada día llevemos una vida rendida totalmente y por completo a tus pies, porque a tus pies es donde debemos nosotros estar y es ahí donde necesitamos estar y es ahí donde queremos estar, a tus pies, Señor, aleluya. Fluye, Señor, muévete, Padre eterno, fluye en el nombre de Jesús, muévete en el nombre de Jesús. Dios poderoso, sigue ministrando, impárteme tu sabiduría, aumenta la capacidad para saber cómo entrar, cómo salir, ayúdanos a ser prudentes, quita toda ligereza, esa forma impulsiva de proceder, ayúdanos a ser tolerantes, ayúdanos a ser pacientes con otros, ayúdanos a sobrellevar a otros, ayúdanos, Padre, a ser instrumentos de bendición para otras vidas. Señor, estamos en tus manos. Padre eterno, estamos delante de tu trono y delante de tu presencia y queremos más de ti, necesitamos más de ti. Señor, fluye, Padre, glorifícate, Dios eterno, ministra, Señor, toca los corazones, aviva, aleluya, queremos más de ti, mayor unción, mayor respaldo, mayor levantamiento, fortalecimiento del fruto, humildad, sencillez, mansedumbre y que se haga siempre tu voluntad y que tu Dios eterno coloque la mano sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por la vida de mi suegro en esta hora para que tú lo bendigas, para que tú ministres donde él se encuentra, para que tú impartas vida, para que tú fluyas con poder y para que tú hagas tu perfecta voluntad en él, Padre eterno. Te lo pedimos. Glorifícate, Padre. En tus manos estamos, Señor, y a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, damos toda la alabanza, porque creemos que tú la mereces y porque creemos que las victorias vienen de ti, del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios poderoso. Ayúdanos a hacer tu obra, guíanos en todo momento, Señor. Direcciona nuestras vidas en todo momento, Padre de la gloria. Fluye poderosamente en el nombre de Jesús y entréganos la victoria, Señor. En tus manos estamos y damos toda la gloria a ti, oh Padre celestial. Damos toda la alabanza y damos toda la adoración a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios y Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Gloria a nuestro Dios, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados hermanos. Estamos contentos. Y así como estuvimos orando, también queremos compartirles de que el día 8 de agosto tendremos un concierto con el salmista y pastor Alex Márquez, aquí en la ciudad de Valledupar. El concierto estará efectuándose en el Auditorio Crispín Villazón, al lado de la Pedregosa, en un lugar muy conocido aquí en la ciudad de Valledupar. Estaremos el 8 de agosto exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. El propósito del concierto es recaudar fondos para continuar construyendo la segunda etapa del templo aquí en la ciudad de Valledupar, de nuestra misión Dios Fuente de Poder. Así que te invitamos, tú que vives aquí en Valledupar y si no vives aquí también quieres estar con nosotros, te invitamos para que el día 8 de agosto estés con nosotros y te puedas gozar
y puedas glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Puedes comunicarte a los siguientes teléfonos: 333 25 56 572. Vuelvo y te lo repito: 333 25 56, perdón, 333 25 56 572. Y también al 322 54 00 253. Te repito otra vez: 322 54 00 253. A estas líneas telefónicas tú puedes comunicarte y vas a recibir toda la información correspondiente, y ahí te darán todas las indicaciones. Puedes escribir también por vía WhatsApp, y también las hermanas encargadas te darán toda la información requerida. Y también el concierto pues implica una donación de 85,000 pesos. Aleluya, una donación para aportar a la construcción de la segunda etapa del templo aquí en la ciudad de Valledupar, de nuestra misión Dios Fuente de Poder. Así que 8 de agosto, 4 de la tarde, inicia nuestro evento. Estará nuestro hermano pastor y salmista Ale Márquez, y también el grupo Sacrificio de Alabanza tendrá parte en este concierto, y nos vamos a gozar grandemente exaltando, glorificando, aleluya, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que todo lo puede, al Dios que es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Bendito y maravilloso es su nombre, aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios y nuestro Rey. Así que te recordamos que estamos los días miércoles y viernes por Facebook, Dios Fuente de Poder Valledupar, y por nuestro canal de YouTube, Dios Fuente de Poder Valledupar. Pero también los días martes y los días jueves puedes conectarte por Dios Fuente de Poder, nuestra iglesia central, y el día jueves por Dios Fuente de Poder, Iglesia Central, y también por el canal de Dios Fuente de Poder, Iglesia Central en Barranquilla, con nuestro hermano pastor Cristian Escorcia, martes y jueves, y aquí con Valledupar los días miércoles y viernes. Aleluya. El propósito es orar. Hay que orar, hay que interceder, y hay que alimentarnos de la palabra del Señor. Quiero entrar en tus atrios, mi amado Salvador, a encontrarme contigo y ver tu rostro, Dios. Tú eres mi Padre, ven y abrázame, a ti me rindo, me rindo. Tómame, Señor, haz lo que quieras, Espíritu. Vamos a leer en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la Escritura. Yo quiero hablar un poco en esta preciosa hora acerca de un instrumento llamado Pedro, el apóstol Pedro. Y el título de la enseñanza es de impulsivo a instrumento edificador. De impulsivo a instrumento edificador. Leo nuevamente la cita, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice la Escritura, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Somos conscientes, ¿verdad? Bíblicamente, Pedro fue un instrumento llamado por el Señor. Pero Pedro, antes de ser antes de ser edificador, era un hombre, digámoslo así, con un buen corazón. Era un hombre que ciertamente tenía un buen corazón, pero no había sido procesado por el Señor. Nosotros nos damos cuenta de que Pedro aparece por primera vez en las Escrituras cuando es llamado por Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, dice la Biblia. En ese instante Jesús estaba convidando, extendiendo la invitación a Pedro, ciertamente a Pedro. Pero nosotros, ¿verdad?, somos conscientes de que la misericordia de Dios es grande e infinita y el Señor es amplio. En su gracia es impresionante e impactante. Pero Pedro era un hombre que tenía un carácter un poco impulsivo. Si nosotros miramos algunos sucesos después de que Pedro comienza a caminar con Jesús de Nazaret, Pedro era un hombre bastante impulsivo y esto lo denotamos en Juan capítulo 18, versículo 10, cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Actuó de manera impulsiva y esa impulsibilidad fue corregida por Jesús de Nazaret. Jesús corrige la impulsibilidad de Pedro y ciertamente pues ese proceder, ese actuar revela esa conducta, ese carácter impulsivo de Pedro. Dice el versículo 10 del capítulo 18 de Juan, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, dice la Biblia. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Impresionante, ¿verdad? Jesús corrige a Pedro y aparte de notar que era impulsivo en este pasaje, también vemos en otros pasajes y en otros apartes bíblicos cuando nos damos cuenta de que Pedro hablaba antes de pensar, y también vemos en otros apartes bíblicos antes de la negación, prometiendo cosas que no podía cumplir. Y eso es notorio en una persona impulsiva que todavía no ha sido procesado por el Señor, pero ya había comenzado el Señor a tratar ciertamente con el apóstol Pedro. De ahí pues nosotros podemos aprender muchas cosas y una de ellas es que a veces muchos pueden querer edificar, pero aún todavía reaccionan desde la carne con impulsos, sujeto a emociones, con impulsos, y que ciertamente por no tener dominio propio, autocontrol, podemos tropezar, podemos equivocar y podemos también hacer tropezar a otros. Aparte de Pedro ser impulsivo, Pedro también era un hombre emocionalmente inestable. Ese era Pedro. Y tal vez algunas personas, ¿verdad?, quieren ser instrumentos edificadores. Tal vez el Señor te ha llamado a ser un instrumento edificador, pero tal vez eres como Pedro, eres un poco impulsivo. Y de pronto en algún momento de la vida todos hemos sido como Pedro. Yo también pasé por ahí. Que somos impulsivos, ¿verdad? Que somos ligeros, que nos dejamos llevar por el momento, que hablamos antes de pensar en algún momento y que cuántas cosas, ¿verdad? En ese transitar, en ese procesar de Dios manifestamos, prometimos y que en algún momento de pronto nos costó un poco hasta que crecimos, maduramos, nos afianzamos, nos consolidamos en la fe y pudimos serle fiel al Dios vivo, eterno y maravilloso. Pero también Pedro era un hombre, Pedro, emocionalmente inestable. Date cuenta, en la Biblia vemos un pasaje en Mateo capítulo 14, y vamos a buscarlo. Mateo capítulo 14, dice la Biblia en Mateo capítulo 14, versículo 28. Miren lo que dice la Escritura. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa poca fe lleva a que el instrumento sea inestable. Pedro caminó sobre las aguas, pero dudó. Y esa duda lo llevó a ser inestable en el caminar sobre las aguas y terminó hundiéndose por completo. No podía mantenerse. No tenía la solidez en cuanto a la fe que él necesitaba para poder mantenerse, y esto lo llevaba a ser un hombre inestable, no permanente en las posiciones que a veces tomaba. En algún momento también, ¿verdad? Vemos de que el apóstol Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo y eterno. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro en algún momento, ¿verdad? De las Escrituras, donde lo dicen las Escrituras. Y minutos después fue llamado por Jesús, Satanás, apártate de mí. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 23. En un momento Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios vivo y eterno. Y minutos después, el Señor tiene que reprender a Pedro porque estaba siendo influenciado por Satanás. Era inestable, pasaba de un estado a otro. Era cambiante. Era un instrumento que tenía revelación, pero no tenía un carácter sólido en Cristo Jesús. Era un instrumento que recibía de parte de Dios, así como hay gente que recibe visiones, hay otros que reciben profecías de parte del Señor, pero son cambiantes, pasan de un estado a otro por causa de la inconsistencia emocional en la que se pueden encontrar, como se encontraba el apóstol Pedro. Bendito sea el Señor. Así como era cambiante Pedro, hay muchos instrumentos dentro de la iglesia, inclusive instrumentos que le pueden servir al Señor, que están siendo procesados por el Señor y que son inestables espiritualmente. Pasan de un momento de gozo a un momento de tristeza, de un momento de regocijo, proclamando y declarando victoria, a un momento de frustración, sintiéndose totalmente derrotados. Por otro lado, también son instrumentos que reciben, ¿verdad?, de una manera maravillosa y contundente una revelación de parte de Dios, pero son tan frágiles en la fe todavía que pueden ser influenciados por el mismo Satanás, como pasó con el apóstol Pedro. Date cuenta de que otro aspecto que nosotros vemos en Pedro, antes de ser un instrumento edificador, que claro que tenía un buen corazón, era que Pedro termina negando a Jesús de Nazaret también. Pedro llegó a decir en Mateo capítulo 26, mire lo que dice Pedro en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 74, Pedro dice la escritura, en Mateo capítulo 26, versículo 74, entonces él comenzó, Pedro, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida dice la Biblia que cantó el gallo. En esta negación de Pedro con respecto a Jesús, de decir que no lo conocía, fue un hombre que por su inconsistencia en el carácter y la poca solidez que tenía, prometió morir por Jesús, pero terminó negándolo por completo. Y aquí nosotros podemos ver algo total y completamente claro y profundo, de que nadie puede convertirse en un instrumento edificador, en un instrumento aportante, constructivo en otro, sin ser confrontado primeramente con su propia debilidad. ¿Cuántas cosas queremos hacer y en cuántas áreas queremos servir y a cuántos queremos tal vez ayudar? Pero resulta que cuántas cosas Dios tiene que resolver dentro de mí primeramente. El apóstol Pedro quería mostrarse como un hombre de fe, un hombre sólido, un hombre consistente en Dios,
pero era débil. ¿Cuánta debilidad había en Pedro que tenía que ser tratada por el Señor, fortalecida por el Señor? Área donde tenía que ser libre por el Cristo de la gloria, donde se requería que el Señor interviniera. Y aquellas áreas lo llevaban a ser ligero, a ser imprudente, a ser impulsivo, a tropezar, a no permanecer, a ser cambiante. Y yo creo que Pedro, esto tal vez frustraba a Pedro, y yo creo que esto tal vez también entristecía a Pedro, pero no era más que Dios permitiendo dichas situaciones, aleluya, para confrontarlo con su propia debilidad. Cuando tú y yo cometemos errores y caemos en algunas inconsistencias y tenemos ciertos faltantes que nos llevan también a tropezar en algunas áreas, no es más que el Dios vivo y eterno confrontándonos con nuestra propia debilidad para que seamos conscientes de que Él tiene que trabajar en cada uno de nosotros. El Señor tiene que trabajar dentro del corazón, porque no basta con que un hombre o una mujer o un joven o un instrumento de Dios tenga un buen corazón. No basta. No basta con que la persona diga amo al Señor. No basta con que simplemente digamos quiero servirle, quiero seguirle. No basta simplemente con que nosotros levantemos promesas delante del Señor. No, nosotros necesitamos el proceso de parte de Dios para que el Dios vivo y eterno pueda convertirnos en esos instrumentos que podamos ser de bendición y de edificación para otras vidas. Que el que se acerque a ti, que el que llegue a ti pueda recibir bendición de parte tuya, pueda ser tocado de parte de Dios a través de ti y pueda también, aleluya, pueda ser beneficiado de parte de Dios por medio de lo que tú has recibido, de lo que Dios ha hecho en tu vida, y aquella vida pueda ser bendecida de una manera amplia, contundente y maravillosa, aleluya. ¿Cómo Jesús trabajó en el corazón de Pedro? ¿Verdad? Porque Jesús no descartó a Pedro a pesar de los errores, porque Dios no descarta, Dios ayuda, Dios no desecha, Dios ayuda. El Señor, mientras que el instrumento esté dispuesto a pesar de los errores, la mano del Señor siempre va a estar extendida. Es muy distinto a lo que pasó con Saúl. Lo que pasa es que Saúl desechó a Dios primeramente. Antes de Saúl ser desechado, él desecha la palabra, él desecha la autoridad que Dios había colocado sobre Samuel, él desecha la postura de Samuel, él reniega contra Samuel, él se justifica, él toma una posición y él termina consultando una divina, dice las Sagradas Escrituras. Así que cuando Dios desecha a Saúl es porque Saúl sencillamente desechó en primera instancia al Señor. Él primero desecha a Dios y termina degustando del fruto de todo lo que él había sembrado y de las posturas que él había tomado. Pero tú y yo tenemos un Dios que mientras que tengamos un corazón deseoso, un corazón que lo anhele, un corazón que quiere más, un corazón dispuesto, el Señor va a estar para ti, porque Dios no te va a descartar. El Señor no descartó a Pedro, sino que lo procesó. Tal vez a veces nosotros creemos y pensamos que ya Dios no está para mí, que tal vez he cometido muchos errores, he tenido muchas inconsistencias, que de pronto me he equivocado tantas veces, que he sido muy impulsivo, que he sido muy inestable, que yo creo que ya no merezco la oportunidad. No, déjame decirte que Dios no te ha descartado, pero Dios te quiere procesar. Dios, ¿qué hizo con Pedro? Dios lo procesó. Y lo más tremendo es que Dios, cuando comienza a procesar a su instrumento, a los instrumentos de todos los que somos instrumentos del Señor, el Señor tiene que exponernos para revelar nuestra fragilidad, como hizo con Pedro. El Señor tuvo que exponer a Pedro para revelar su fragilidad, porque a Pedro le costaba reconocer su fragilidad. En Lucas capítulo 22, versículo 31, mire lo que dice las Sagradas Escrituras.
Lucas capítulo 22, usted puede buscarlo en su Biblia. Versículo 31 dice la Biblia de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren lo que le dijo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Impresionante. El Señor le declara a Pedro su condición. El Señor le está diciendo a Pedro cuál era su fragilidad. Yo oraba al Padre por ti para que tu fe no te falte, pero Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo oraba al Padre para que tu fe no te falte. Tremendo. Pero Pedro le dice al Señor en el versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Me vas a negar? ¿Vas a decir que no me conoces? ¿Me vas a traicionar? ¿Me vas a dar la espalda, Pedro, porque no tienes la suficiente fe? Estaba Jesús diciéndole a Pedro, eres frágil. Y el Señor tuvo que exponerlo a Pedro y permitirle la prueba a Pedro con el propósito de que Pedro, a través de la exposición de su debilidad, se humillara, le buscara, porque Pedro necesitaba quebrarse. No era suficiente la palabra que Jesús le estaba trayendo. Y a veces no es suficiente la palabra. A veces Dios nos habla, Dios nos ministra, viene una tremenda predicación de la palabra y no es suficiente. Y el Señor nos tiene que quebrar. ¿Y sabes por qué el Señor nos tiene que quebrar? Nos tiene que quebrar para que tú y yo dejemos de confiar en nuestra propia fuerza y dejemos de estar afianzados en nuestro orgullo y nosotros dobleguemos delante de su presencia y reconozcamos total dependencia y aceptemos de que Dios siempre tiene la razón en todo lo que Él dice, manifiesta y expone. Pedro tenía y necesitaba quebrarse para dejar de confiar en su fuerza y aprendiera a confiar 100% en el Señor. Entonces el Señor comienza a trabajar en el corazón de Pedro, exponiendo su fragilidad para confrontarlo, y lo lleva a que Pedro, aleluya, termine quebrado por completo, aleluya, para que dejara de confiar en su propia fuerza. Yo te pregunto en esta preciosa hora, ¿será que el Señor ha hecho contigo de esta forma y de esta manera? ¿O el Señor tiene que hacerlo porque la palabra que Él te ha traído no ha sido suficiente? Lo que Él te ha expuesto no ha sido suficiente. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces el Señor te ha ministrado? ¿Cuántas veces el Señor te ha confrontado y mantenemos una misma postura como la tuvo Pedro? Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Será la postura de Pedro. Yo creo en mi capacidad, yo confío en mi fortaleza, yo creo que soy competente para lograrlo, pero Jesús le estaba diciendo, no eres competente, Pedro. Eres incompetente, eres frágil en la fe. La fe que tienes no es muy fuerte y te vas a caer y me vas a negar por completo. Cuando nosotros mantenemos estas posturas, ¿verdad? Y estas posiciones ante lo que Dios nos está manifestando, porque el orgullo nos impide reconocer nuestra fragilidad. A veces nos cuesta reconocer lo que somos y lo frágiles que somos. Aleluya. Y el Señor nos tiene que exponer y nos tiene que quebrar para que dejemos de confiar en lo que nosotros somos y creemos ser, y reconozcamos lo que verdaderamente somos delante de su presencia para poder recibir la ayuda y la asistencia que solamente viene de parte de Él. Pero el Señor, como te dije anteriormente, el Señor no descartó a Pedro. El Señor jamás descartó a Pedro. Y Pedro niega al Señor y el Señor tampoco lo descarta. Y Pedro termina dándole la espalda a Jesús y el Señor no lo descarta tampoco.
Tal vez tú eres un instrumento que en algún momento le has dado la espalda al Señor, le diste la espalda al ministerio, dejaste de servirle al Señor, renunciaste a los cargos dentro de la iglesia, pero ¿quieres que te diga algo en esta preciosa hora? El Señor a ti no te ha descartado. Tal vez te has enfriado espiritualmente, tal vez no eres el instrumento que un día fuiste. Tal vez ya no eres ese instrumento fogoso, en ese primer amor que en algún momento, ¿verdad? Todo aquello hizo parte de tu vida, pero quiero que te diga algo, el Señor no te ha descartado. Porque el Señor Jesús miró a Pedro después de su caída, el Señor lo miró. El Señor sabía que estaba caído. El Señor está mirando tu vida. El Señor sabe en qué condición tú estás. Y si el Señor te está mirando, no es porque te está descartando, es porque el Señor te tiene presente. Es porque el Señor está para ti. Es porque el Señor tiene la mirada puesta en ti. Aleluya. Lucas capítulo 22. Miren lo que dice Lucas capítulo 22. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 61. Mira lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, porque el Señor ya había sido apresado y ciertamente, ¿verdad? Pedro estaba en una tremenda de lucha y en una tremenda batalla porque se había cumplido por completo lo que Jesús le había dicho y le fue manifestado. Entonces, date cuenta de que en el versículo 61 Jesús miró a Pedro después de todo lo que Pedro había hecho y después de cómo Pedro le había fallado. Versículo 61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando el Señor miró a Pedro y Pedro se tropieza con la mirada del Señor, se acordó de la palabra que su Señor le había dado, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y sabes qué dice la Biblia en el versículo 62? Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente, frustrado, pensando tal vez, no lo logré, no pude, no tuve la capacidad. Estaba siendo consciente de sus inconsistencias, estaba siendo consciente de su debilidad. Pero ¿quieres que te diga algo? La mirada del Señor no fue una mirada condenatoria. Fue una mirada que permitió que Pedro pudiese ser redarguido en su corazón. Porque Pedro sale afuera, como dice la Escritura, y va a llorar amargamente por su condición. Esa mirada de Jesús no fue una mirada para condenación, fue una mirada para restauración. Pedro lloró amargamente porque ciertamente estaba reconociendo que se había equivocado, que Jesús tenía la razón, que él no era competente, que él tenía faltantes, que él tenía inconsistencias, que él era un hombre débil, que la fe no le había alcanzado. Ese llanto que representa humillación, ese lloro amargo que representa humillación, fue el inicio de su transformación, el inicio del cambio en él, el inicio de una nueva mentalidad, el inicio de mirar al Señor de una manera diferente, de una manera distinta, el inicio de entender que él dependía del Señor, el inicio de no continuar confiando más en sus propias fuerzas. Tanto así que Juan capítulo 21, en el Evangelio de Juan capítulo 21, bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan capítulo 21. Dice la Biblia en el versículo 15 de la siguiente manera. Cuando hubieron comido,
Jesús dijo a Simón Pedro, ya Jesús, ¿verdad? Ya había resucitado. Y Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? ¿Me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Pedro le negó 3 veces, fueron 3 negaciones. Y Jesús le hizo 3 preguntas. Y aquí no solamente esta escritura revela que Jesús lo perdona, sino que no solamente Jesús lo perdonó, sino que Jesús lo reinstaló. Y Jesús lo restaura por completo. Y todo comenzó en aquella mirada de Jesús. En aquel instante cuando Jesús lo mira y la mirada de Jesús se tropieza con la mirada de Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Y es donde Pedro comienza a doblegar su corazón, a doblegar su orgullo y a permitir que el Señor interviniera en lo profundo de su ser. Donde aquí nos damos cuenta en este capítulo 21 de Juan de que Pedro le dice, Señor, es que tú lo sabes todo. Le estaba Pedro dando el lugar, estaba Pedro reconociendo públicamente que se había equivocado. Estaba Pedro reconociendo públicamente que el Señor tenía la razón. Estaba Pedro reconociendo públicamente, aleluya, la capacidad que Jesús tenía. Estaba Pedro reconociendo públicamente de que ciertamente él era frágil, que él era un ignorante, que él no sabía absolutamente nada, que él desconocía muchas cosas. Estaba Pedro reconociendo sus limitantes, aleluya. Y estaba el Señor no solamente restaurándolo, no solamente reinstalándolo el Señor, sino que estaba Dios animando a Pedro y fortaleciendo a Pedro a raíz del ministerio que Pedro tenía, aleluya, que ejercer, un ministerio edificador. Un ministerio que sería un ministerio edificante para muchas vidas, para muchas personas. Estaba Pedro siendo procesado por el Cristo de la gloria, dejando de ser el hombre impulsivo para ser el instrumento edificador en las manos del Dios vivo y eterno. ¿En qué se convierte Pedro después del proceso? El Pedro que negó a Jesús, ese mismo, aleluya, que en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, bendito y alabado sea el nombre del Señor, ese Pedro, aleluya, que en el versículo, gloria al Señor, 14, dice la Biblia que se puso en pie con los 11, los otros que le acompañaban, y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, dice la Escritura. Mira el instrumento, aleluya, procesado por Dios. El instrumento que había sido impulsivo, que había sido ligero, que había sido incapaz de reconocer una condición de debilidad delante del maestro. Este mismo que lo había negado, pero que el Señor había perdonado y había restaurado, se convierte en un instrumento lleno del poder de Dios. Ese poder que había recibido en el Pentecostés, aleluya, y poniéndose en pie ante aproximadamente 3,000 personas que recibieron el mensaje del Señor. Este instrumento se convierte en una columna de la iglesia y en un instrumento, aleluya, predicador de la palabra, que a través de la predicación, cuántos fueron tocados, cuántos fueron transformados, cuántos fueron edificados,
¿Cuántas vidas fueron tocadas por el Señor? ¿Tú no crees que esto que el Señor hizo en Pedro y la forma como el Señor acomodó la vida de Pedro y como Dios lo abrazó con amor, con misericordia, pero cómo el Señor lo fue llevando, cómo le fue enseñando y cómo el Señor permitió que fuese quebrado para poder concientizarlo? ¿Tú no crees que es lo mismo que el Señor tal vez está haciendo contigo? Y ha venido queriendo Dios hacer contigo tal vez para convertirte en un instrumento que pueda ser de edificación para otros. ¿Tú no crees que Dios primero necesita procesar, como hizo con Pedro, para que venga ese levantamiento, ese respaldo, aleluya, de parte del cielo para con tu vida en las diferentes áreas donde Dios te quiere usar? Pedro se convierte en una tremenda columna, aleluya. Y la misma escritura en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 9, mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera. Dice la Biblia: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dice la Biblia. Eran considerados como columnas, dice la Escritura. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Jacobo, Cefas y Juan eran considerados ¿qué? Columna. Aquí está mencionando el apóstol Pedro que era considerado ¿qué? Una columna. Un instrumento que antes era impulsivo, era inestable. Y cuando uno es impulsivo, inestable, inconstante, uno no es de sostén para otros. Pero cuando ya tú te conviertes en columna, la columna, aleluya, es un instrumento que puede sostener. En el plano natural arquitectónico, una columna en una edificación es la que lleva el peso de la edificación. Y Pedro es un instrumento que es mencionado por el apóstol Pablo como una columna, aleluya, porque ahora era un instrumento que tenía la capacidad de sostener a otros. Era un instrumento edificante. Cuando la columna está establecida, sobre la columna se edifica. Al lado de la columna se edifica. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Pedro, que ahora era considerado una columna, era un instrumento que todo el que llegaba a Pedro era edificado. Que todo el que se juntaba a Pedro era edificado. Que todo aquel que permanecía cerca a Pedro era un instrumento que ciertamente impartía vida, impartía fortaleza, impartía estabilidad, impartía sostén a otros. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. El impulsivo dejó de ser impulsivo para ahora ser un instrumento que podía sostener a otros. El impulsivo que era impulsivo ahora se convierte en un instrumento edificador. Había sido procesado, había sido tratado, había sido quebrado para ser mejorado por el Señor. Es lo que el Señor anhela hacer en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias. Damos toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, mi Rey poderoso, que tú nos ayudes y que así como tú hiciste con Pedro, Señor, tú también puedas trabajar en nuestras vidas. Señor, que nosotros podamos pasar de instrumentos impulsivos a instrumentos edificadores. Señor, glorifícate. Tú sabes qué necesitamos y tú sabes en qué área necesitamos que tú trabajes. Dios, glorifícate en todos aquellos que en algún momento, por impulso, por ligereza, han dejado las cosas quietas y otras tiradas. Y otros tal vez te han dado la espalda. Pero yo creo que en este momento tú les que estás hablando y tú les que estás ministrando. Y creo, Dios,
que tú estás restaurando. Y creo que tú estás redarguyendo. Y creo que tú a algunos les estás recordando el llamado, recordando el propósito, recordando lo que tú tienes para con sus vidas. Y que tú, Dios, no los has desechado. Que tú estás para ellos. Y que ciertamente tu Padre eterno los quiere restaurar, Señor. Que ciertamente tú los tienes en cuenta, Padre de la gloria. Que tú no los has descartado, sino que tú, Dios, los estás procesando para mejorarlos, para ayudarlos, para perfeccionarlos, para usarlos como usaste a Pedro. Ayúdanos a entenderte, como Pedro pudo entenderte. Y ayúdanos, Señor, a humillarnos como Pedro pudo humillarse. Porque queremos, dile al Señor, dile, yo quiero, Señor, convertirme en una columna, que yo pueda ser de soporte para otros, que yo pueda servir como un instrumento para edificar otras vidas, para construir en otras vidas. Dile, Señor, ayúdame. En tus manos estoy. Señor, bendice. Llévate todo lo que no es tuyo y restaura, levanta, mejora y conviértenos en instrumentos edificadores en tus manos, edificadores en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Señor, edificadores en medio de un pueblo necesitado, edificadores en medio de una labor evangelística, edificadores, Señor, a través de la impartición de la palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Yo sé que tú estás liberando, yo sé que tú estás fluyendo y yo sé, Padre, que tú estás tocando vidas y corazones en esta hora de una manera especial. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria es para ti. Toda la honra y toda la alabanza sigue fluyendo, sigue tocando, sigue impartiendo bendición, Señor, y levantando vidas en el nombre de Jesús. Porque hay muchas vidas, el Señor me está mostrando que hay vidas que están siendo restauradas. Hay vidas que Dios las está llevando a recapacitar. Y hay otros que el Señor los ha llevado a reflexionar, a recapacitar, y los ha llevado el Señor a entender cuál es la actitud y la posición que hay que tener delante de Él. Una posición de humillación delante de su presencia. Como Pedro, Señor, yo sé que tú todo lo sabes. Tal vez que el Señor está esperando que tú reconozcas tu incapacidad, reconozcas tu debilidad y no sigas parado en tu orgullo y permitas que el Señor intervenga. Porque así como el Señor miró a Pedro, el Señor también te está mirando a ti. Pero no es una mirada para acusarte, ni es una mirada para condenarte. Es una mirada para llevarte a reflexionar y a recapacitar, porque Él te quiere levantar. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que mi Dios eterno les bendiga, que el Señor les guíe en todo lo que han de hacer en este hermoso día y que ciertamente continuemos caminando, aleluya, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder y no somos más que siervos inútiles en las manos de un Dios vivo y eterno. Bendiciones para todos. Mi Señor les guarde.